Ya regresamos, ¿verdad? Creo que ahí me hace falta Will, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir leyendo el texto para que nos dé chancecito de adelantar un poquito más. Y vemos que dice, la guerra patria contra los filibusteros. Panis- La guerra patria contra los filibusteros fascineroso es un portento que sacude los cimientos de la tierra hispanoamericana. Los triunfos de Costa Rica y de Centroamérica estremecen millones de espíritus en el mundo de Colón. La victoria de Costa Rica en esta primera guerra nacionalista en nuestro hemisferio, asevera un autor cubano, tiene trascendencia continental aún más y más revelador el dominio del presidente Mora sobre Walker y su banda bucanera, dice una historiadora argentina, causa el mayor fervor por la identidad, incentiva y promueve la conciencia americana, en tanto un historiador y filósofo uruguayo propone que el éxito de las armas criollas madura la conciencia de una nacionalidad o supranacionalidad que desde tiempo atrás pugna confusamente por definirse. Ok, entonces nos está hablando, ¿verdad? Como de toda la admiración que sienten algunos historiadores argentinos, nos decía otros cubanos, ¿verdad? Por todo lo que había pasado en Costa Rica referente a esta guerra, ¿verdad? Contra los filibusteros, cómo lograron defenderse, cómo lograron ese manejo, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a la pregunta, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Según se infiere el fragmento anterior, desde la perspectiva de algunos pensadores latinoamericanos, ¿verdad? Y nos estamos citando dos por ahí, creo que son solo dos. Dice, varias naciones se hallan, se alían a Costa Rica para luchar contra los filibusteros. La victoria de la guerra patria abarca el mundo de Colón y Latinoamérica. Costa Rica merece reconocimiento por logros que trascienden el territorio nacional. El dominio de Walker sobre Mora sucumbe ante las fuerzas opositoras de toda Hispanoamérica. ¿Cuál creen ustedes que sería la opción correcta? La D, profe. La B, profe. ¿Cuál? La D, En mi caso puse la B. la B, la B de bebé pusiste. Ajá, exacto. Ok, la victoria de la guerra patria abarca el mundo de Colón y Latinoamérica. Ok, ¿quién otro me dijo? Yo, profe, pero es la misma. La B. Ok, vean que acá, vean que acá nos está pidiendo inferir, ¿verdad? Y nos está diciendo, vamos a volver a releer un poquito el texto, ¿verdad? Dice, la guerra patria contra el filibusterismo fasciné, ay, es que me cuesta un poco ver como está un poco inclinado, fascineroso, es un potento que sacude los cimientos de la tierra hispanoamericana, ¿verdad? Nos está diciendo que la guerra patria contra los filibusteros es un potento contra, ¿verdad? Y sacude los cimientos de la tierra hispanoamericana. Los triunfos de Costa Rica y de Centroamérica estremecen millones de espíritus en el mundo de Colón. O sea, que el triunfo específicamente de Costa Rica trasciende a fronteras, ¿verdad? La victoria de Costa Rica en esta primera guerra nacionalista en nuestro hemisferio asevera un autor. Entonces vean que de acuerdo a la victoria que tiene Costa Rica, un autor dice, un autor cubano,
tiene trascendencia continental, aún más y más revelador el dominio del presidente. O sea, el presidente dominó muy bien la situación. Eso es lo que está diciendo este señor cubano, ¿verdad? A raíz de esta guerra. Ok, vamos a ver. Dice una historiadora argentina, causa el mayor fervor por la identidad. O sea, vea que esta señora argentina dijo, o sea, tiene fervor por la identidad, o sea, trascendió, llamó la atención la manera en que el presidente, en aquel entonces, el presidente Mora, manejó esa situación, ¿verdad? Ok. Y viene otro filósofo uruguayo. Propone que el éxito de las armas criollas madura la conciencia de una nacionalidad o supranacionalidad que desde tiempo atrás pugna confusamente por definirse. Entonces, coinciden los tres personas, ¿verdad? Que hablaron referente a nuestro país sobre el manejo de la guerra, ¿verdad? Ellos les llamó la atención que se manejó muy bien, etcétera, ¿verdad? Entonces nos dice, la pregunta nos dice, según se infiere el fragmento anterior desde la perspectiva de algunos pensadores, o sea, hay que ver qué dijeron esos tres pensadores y ya vimos. Varias naciones se alían a Costa Rica para luchar contra los filibusteros. ¿Eso dijeron los historiadores? No, ¿verdad? No No, dijeron eso. profe. Ujú. La B, la victoria de la guerra patria abarca el mundo de Colón y latinoamericano. No, tampoco. No, tampoco. Costa Rica merece reconocimiento por logros que trascienden el territorio nacional. Profe, ¿no será esa? Es esa. Esa es la opción correcta. Veamos la que sigue. El dominio de Walter sobre Mora sucumbe ante la fuerza opositora de toda Hispanoamérica. Esa no es porque más bien decía lo contrario. Decía que el presidente Mora había manejado muy bien el asunto de la guerra, que había trascendido a fronteras, ¿verdad? Entonces sería la opción C. ¿Por qué? Porque están admirando el manejo de Costa Rica para en ese momento con la guerra, ¿verdad? Entonces, ellos que están diciendo, están halagando a Costa Rica y halagando a su presidente de aquel entonces. Costa Rica merece reconocimientos por esos logros. Eso es lo que se infiere en ese texto, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que nos da chance una más. Vamos a ver el asunto de la novela. Vemos esta y ya terminamos para que ustedes puedan conectarse a la siguiente clase, ¿verdad? Y ya las que siguen, que son poquitas, las vemos, las vamos viendo o bien el lunes, el próximo lunes, o en un próximo repaso, ahí nos ponemos de acuerdo si dentro de 2 jueves o de este jueves en 8. Sí, este jueves que viene no, sino el que sí. Dice, así pues, dice, lea el siguiente fragmento. Así pues, intento en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo porque si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultara herida. Y precisamente ahora se podía precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza, preferiría quedarse en la cama, pero como jadeando después de semejante esfuerzo, seguía allí, tumbado igual que antes, y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizás con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner luchando, no encontraba posibilidad de poner
sosiego y orden a este atropello. Se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de libertad de ella. Ok. Entonces eso es un fragmento de Metamorfosis, ¿verdad? Esto es una novela, ¿verdad? Dice, vamos a irnos a la pregunta. El fragmento anterior pertenece al género literario novela. Aquí lo que tenemos nosotros que hacer es sí leer el texto, pero no nos está preguntando nada acerca del texto. Nos está preguntando sobre las características del género literario novela, que fue lo que vimos la semana la última clase, ¿verdad? Dice, ¿por qué pertenece a ese género literario? Recordemos las características del género literario novela. Era más extensa, tenía muchos personajes, eh, era escrita en prosa, era una narración, eh, ¿verdad? Tenía varios. Esos los podemos estar repasando, ¿verdad? Para poder responder este tipo de preguntas, porque a ustedes siempre les van a aparecer una pregunta como esta, siempre. Eso es fijo. Dice, el fragmento anterior pertenece al género literario novela porque relata los hechos a través de un narrador, expresa los sentimientos del hablante lírico, expone una visión crítica sobre el tema sin agotarlo, trata de resolver un conflicto por medio de autores. ¿Cuál creen ustedes? Pueden tener ahí el documento que yo les envié y pueden resolverlo con ese documento. O si ya lo tienen resuelto. Profe, yo puse la A. Ajá. Relata los hechos a través del narrador. Y esa sería la correcta. Muy bien, Will. Vamos a ver las que siguen. ¿Por qué las que siguen no son Profe, correctas? esa está repetida también. Ah, sí. Ujú. ¿Por qué las que siguen no son correctas? La B dice, expresa los sentimientos del hablante lírico. Recordemos que el expresar sentimientos del hablante lírico no corresponde al género literario novela, sino al género literario, a la poesía, ¿verdad? Expone una visión crítica sobre un tema sin agotarlo. Ese corresponde, es una característica que corresponde al ensayo. Recordemos que la crítica la tenía el ensayo. Yo puedo tomar un tema y criticarlo según mi opinión, ¿verdad? Y es un tema sin agotarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar ese tema hoy y dentro de 20 años una persona puede tomar el mismo tema, con diferente crítica, pero lo puede tomar. Trata de resolver un conflicto por medio de los actores. Esa característica corresponde al drama, por lo tanto no es novela. Recordemos que el drama es una característica muy relevante, es porque tiene autores, porque tiene escenario, porque tiene público, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Ok. Entonces, chicos, quedamos en eso. Nos vemos el próximo lunes. Ahorita yo les envío la grabación de esta clase y como les digo, ¿verdad? Vamos a ver si de este jueves no, sino el que sigue nos volvemos a conectar y hacemos otro repasito de lo que hemos estado viendo en las clases. ¿Mm? ¿Les parece? Muchas gracias, profe. Con mucho Está gusto. bien, profe. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Ujú. Muchas Buenas gracias, noches. profe, por su tiempo y disposición. Gracias, buenas noches. Nos vemos.